El hueso maxilar inferior o hueso mandibular. Este hueso maxilar inferior o mandibular, para su estudio, lo vamos a estudiar en una parte anterior denominado el cuerpo del maxilar y dos posteriores denominadas la rama mandibular y la rama mandibular. Entonces, el cuerpo de la mandíbula, si lo vemos inferiormente, va a presentar la forma de una herradura, con la concavidad hacia posterior. El cuerpo mandibular, para su estudio, va a presentar una cara anterior, una cara posterior, dos extremidades laterales que se confunden con la rama mandibular. En la cara anterior vamos a evidenciar, en este caso, una cresta, denominada la cresta sinostósica. Por debajo de la cresta sinostósica, una eminencia de forma triangular, la eminencia mentoniana. Entre la cresta sinostósica y la eminencia mentoniana, dos fosas laterales, la fosa mentoniana y la otra fosa mentoniana. A cada lado de la eminencia mentoniana va a partir una línea denominada la línea oblicua externa. En la parte del tercio anterior de la línea oblicua externa y superior a ella, un agujero, que es el agujero mentoniano. Este agujero mentoniano que se va a encontrar entre el primer y segundo premolar, equidistante entre 2 a 2 centímetros y medio aproximadamente del borde alveolar. Cara externa. Cara interna. En la cara interna vamos a encontrarnos con unas espinas, denominadas las espinas mandibulares. Estas espinas mandibulares son el número de 4, 2 superiores en este caso y 2 inferiores, también denominadas apófisis jenis. Estas 4 pueden fusionarse lateralmente al lado izquierdo o lateralmente al lado derecho o directamente formando una sola espina. En las superiores va a prestar inserción el músculo geniogloso, en las inferiores el músculo genioioideo. Entre las 4 espinas algunas veces podemos evidenciar un conducto. Es un conducto vascular, el conducto de Kruber-Hill. A cada lado de las espinas mandibulares o apófisis jenis vamos a evidenciar una línea oblicua interna. En esta línea oblicua interna, va a prestar inserción el músculo miloioideo. Por eso también recibe el nombre de línea miloioidea. Anterior y superior a la línea miloioidea, una gran fosa, denominada la fosa sublingual, donde se va a alojar la cara lateral de la glándula sublingual. Por detrás de la línea oblicua interna o miloioidea y posterior, otra gran fosa, denominada la fosa maxilar o mandibular o submandibular. A nivel de esta fosa submandibular se va a alojar a la glándula salival submaxilar. Ahora bien, bordes. Presenta un borde superior. En el borde superior vamos a evidenciar los alvéolos dentales, y separados por una cresta interalveolar. La articulación de los alvéolos y la pieza dental va a formar lo que denominamos la gónfosis. Borde superior. Borde inferior. En el borde inferior voy a evidenciar dos fosas, 1 y 2. Son las fositas de inserción del vientre anterior del músculo digástrico. Por ende, se denomina fosa digástrica o fositas digástricas. El borde inferior de la mandíbula también recibe el nombre de borde basilar, rama
mandibular. Esta rama mandibular o rama ascendente de maxilar inferior va a tener la forma cuadrilátera. Presenta una cara externa. En esta cara externa, la presencia de mayor número de rugosidades a nivel de su ángulo inferior o gonio para la inserción del músculo macetero o iomástico. Cara externa. Cara interna o medial de la rama mandibular. En esta cara interna evidenciamos, próximo a su ángulo de la mandíbula, rugosidades de inserción del músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial, haciendo coincidir los ángulos oblicuamente, tanto el ángulo antero superior con el póstero inferior, el ángulo antero inferior con el póstero superior. Vamos a encontrarnos con un conducto denominado conducto alveolar inferior o dentario inferior. Por eso algunos autores lo han denominado punto X1 o punto diana alveolar inferior. Por este agujero dentario inferior o alveolar inferior van a atravesar vasos superior y posterior. Me voy a encontrar con un canal, el canal o surco dentario inferior. Por este canal o conducto de dentario inferior me voy a encontrar con un conducto, que es el conducto de Sezes. En este caso, que corresponde a la vascularización embriológica de la mandíbula. Anterior y superior al agujero dentario inferior, me voy a encontrar con una espina, denominada la espina, en este caso pterigomaxilar, o la espina língula mandibulae, o antiguamente conocida como la famosa espina de Spix. A nivel de esta espina de Spix o língula mandibular va a prestar inserción el ligamento pterigomaxilar. Por debajo y anterior con un surco, que es el surco miloioideo. Por el surco miloioideo va a atravesar vasos y nervios miloioideos. Por posterior me voy a encontrar en este caso, al conducto, me voy a encontrar con un conducto, que es el conducto de Robinson, netamente para la vascularización del trígono retromolar y el tercer molar. Por eso es el conducto del tercer molar. A ver, cara interna. Las ramas mandibulares presentan bordes. Un borde anterior. A nivel de este borde anterior va a coincidir las dos líneas. La línea oblicua externa o lateral y la línea oblicua interna o medial van a formar un espacio de forma triangular, denominado el trígono retromolar. A nivel de este trígono retromolar voy a evidenciar esta cresta, que es la cresta buccinatriz. A nivel de esta cresta buccinatriz va a prestar inserción el músculo buccinador. Lateral a la cresta buccinatriz, este espacio, denominado el espacio de inserción del quinto músculo masticador o esfenomandibular. Borde anterior. El borde posterior, en este caso, es romo y rugoso y sinuoso. Va a presentar la forma de una S itálica. Borde inferior. En el borde inferior, juntamente con el borde basilar o borde inferior del cuerpo mandibular, voy a encontrar con una escotadura, denominada la escotadura facial. A nivel de esta escotadura facial, va a atravesar anteriormente la arteria facial y posteriormente la vena facial. De acuerdo a los vasos faciales, su nombre es escotadura facial. La proyección del borde inferior de la rama y el borde posterior equidistante
va a formar este ángulo denominado gonio. Pero es domo, en este caso lo tenemos. Borde superior. En el borde superior vamos a evidenciar dos apófisis. La apófisis condilar y la apófisis coronoides. La apófisis condilar, la apófisis coronoide. Ambas separadas por la escotadura mandibular o escotadura sigmoidea. Por esta escotadura va a atravesar vasos y nervios masseterinos. Apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides tiene la forma triangular, una cara externa. En el tercio superior de la cara externa va a prestar inserción el músculo temporal. En su borde anterior, vértice, truncado y borde posterior que continúa con la escotadura mandibular, se va a insertar fibras tendinosas del músculo temporal. Su base se confunde con el borde superior de la rama mandibular. Cara interna de la apófisis coronoides. En su cara interna evidenciamos una cresta, denominada la cresta temporal. En esta cresta temporal se va a insertar fibras tendinosas del músculo temporal. Y en toda la cara, medial o interna, el músculo temporal. Apófisis coronoides. Apófisis condilar. La apófisis condilar va a presentar de forma elipsoidal, en este caso, que se va a confundir con el borde superior de la mandíbula por esta estrangulación, denominado el cuello del cóndilo. A nivel del cuello del cóndilo podemos evidenciar los siguientes reparos anatómicos. Un engrosamiento denominado el pilar anterior del cóndilo, un engrosamiento interno o medial denominado el pilar interno o medial del cóndilo, el pilar anterior del cóndilo mandibular, el pilar interno del cóndilo. Entre ambos pilares me voy a encontrar con una fosita que tiene más o menos la huella digital, por eso es la fosita digital, o también denominada la fosita pterigoidea. ¿Por qué la fosita pterigoidea? Porque va a prestar inserción el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo. Fosita condilar, fosita pterigoidea. A nivel del cuello, su pilar posterior se va a continuar con la cara posterior no articular del cóndilo de forma triangular. Este cóndilo de forma elipsoidal presenta dos polos: polo condilar lateral o externo, polo condilar interno o medial. El interno es más sobresaliente a medial y hacia posterior con una angulación. Entre el polo condilar externo y el polo condilar interno, una cresta, la cresta intercondilar o la cresta intercondilar. Esta cresta separa una superficie anterior articular y una superficie posterior no articular mencionada.